¿Qué onda, mucha? Bienvenidos al episodio número 11 de What the Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kema. ¿Cómo estás, Johnny? Contento pa' episodio número 11. 11. Eso quiere decir que seguimos con el proyecto, porque dijimos que para el episodio 10 íbamos a tomar la decisión de qué hacer con What the Fornication, el podcast, si le iba bien o lo dejábamos. Y si estamos en el episodio 11 es porque seguimos con el proyecto. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Va a seguir, tiene que seguir. ¿De dónde vamos a sacar los boletos para ir a Bad Bunny? ¿Pensás ir? ¿Te gusta Bad Bunny o qué? No soy fan del tipo. Admito que me gustan algunas 2-3 canciones de él, pero se saca buen contenido para sacar memes. Yo igual, pues así fanático no soy, pero sí me sé algunas canciones. Y si hay posibilidad de ir, pues claro que voy a ir. Al menos yo crecí escuchando perreo. De aquel 2004, 2007, por ahí. Eso es que ni sabía uno perrear, pero ahí estaba cantándola sin sentido. Me recuerdo cuando eran las kermeses del colegio. No, en las discos. No, es cierto, eran salones, suelo. Los forraban. Sí. Forraban con nylon, con manta. Sí, con nylon ponían en las ventanas. Y me acuerdo que cobraba un quetzal. De negro con bolsas de basura. Sí, es cierto. Un quetzal era la entrada. A ver, corríjanme ustedes a cómo les cobraban la entrada. Yo me acuerdo que un quetzal valía el ticket o entrada a la discoteca, bueno, a la mini discoteca. Más de un quetzal es porque estudian en colegios caros, no me van a mentir. Pues donde estábamos cobraban un quetzal. Un quetzal, bueno, en ese tiempo un quetzal era no comprar tu risito o te acordás de los famosos chetos. Chatos es la cosa, sí. Chatos, no son chetos. Los chatos, Los chatos. Creo que todavía existen. Ya no. Bueno, sería ir a preguntar, pero yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, ya que hablamos de kermeses, ¿te recordás de las casas embrujadas que hacían en las kermeses? No, hombre, no. Tengo malas historias. ¿Cuánta ropa no eché a perder ahí? No, pues bueno, espero que te recordes porque el episodio de esta semana va por ahí de fantasmas, espíritus, demonios. Yo pensé que de verdad de kermeses. No. Nada que ver con la intro y el tema. ya mucho palabreo con esto. A ver, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? Bueno, ya me dijiste, ya pero dije, ¿cuál será el tema principal? ¿Vos crees en fantasmas, espíritus y todo esto? Ah, sí, creo. Y tengo fe de eso, que puedo dar fe, que los he visto, he tenido experiencias y creo bastante en eso. Ufale, pues qué bueno, porque te va a gustar el episodio de hoy. ¿Y vos, Kevin? A ver, ¿crees en fantasmas? Me cuesta, la verdad, bastante escéptico al respecto. Siempre trato de buscarle explicación. ¿Cómo que no? Ahorita en este momento está pasando algo serio. Ahorita hay un puesto fantasma en el Congreso, mira, ahorita, no hay necesidad de creer. No, eso sí dan miedo. Esos puestos no solo son invisibles, sino que desaparecen objetos, desaparecen dinero. No, ahí misteriosamente vas a ir a trabajar y miras tu billetera. ¿Y este dinero dónde salió? A ver, ya, dejemos el palabreo y empecemos, vamos con la intro mejor. Según las historias y leyendas, después de algún acontecimiento trágico como un asesinato, un suicidio o un accidente que causó la muerte de una o varias personas, el espíritu de estas queda atrapado en nuestro mundo y en el lugar donde sucedió. En otros casos, puede tratarse de algún ser sobrenatural como un demonio que llegó a ese lugar por algún ritual y que no deja en paz a todo aquel que trate de habitar esa propiedad. Hoy en What the Fornication, el podcast, les contaré sobre 3 historias de casas embrujadas. Me gusta. Fantasmitas. Me emociono, me estremezco. Yo sí creo en eso bastante y le doy fe a esa cosa. Yo, para serte sincero, me cuesta bastante creer. Y ya que vamos a hablar de casas embrujadas, creo que la casa embrujada más famosa del mundo seguramente es la de Amityville, que se ha hecho una infinidad de contenido como libros, películas. Para los que no les suena, alcanzó su punto más alto de popularidad cuando se involucraron los Warren, que crearon un imperio alrededor de esto, con la famosa saga de películas del Conjuro.
No sé si vos, pero a mí el Conjuro no me da miedo. Siento que película de miedo, no me da. Pues está bien para pasar el rato, pero creo que si sabes el contexto, sabes quiénes son estos Warren, sabrás que pudieron haber inventado mucho y tal vez ahí le quita emoción, pero para pasar el rato, como te digo, está bien. Principalmente las primeras dos del Conjuro creo que están buenísimas. Ya las demás sí son un poquito forzaditas. Pues ahí ahí. como que van forzando todo, pero sí hicieron una gran saga de terror, como si fueran los Vengadores del terror. Que ya tienen Vengadores a La Llorona, fantasmas. tienen a Annabelle, tienen ahí un montón de... La monja de esta. demonios, la monja. ¿Cómo se llama ese demonio? Balak se llama. Solo falta que Balak o Balam, no todos sé. se unan en una sola película y tengan que enfrentarlos. El enfrentamiento de 1000 demonios. Entonces vos no crees en eso o no estás al 100% así como que metido, digamos, sí vi un fantasmita ahí, sí lo creo. Tal vez por el hecho de que nunca me ha pasado. Tendría que experimentarlo. Entonces tienes que tener una experiencia ahí, hacer Sí. algo fuertecita para creerlo. O tal vez a veces no hay necesidad de creerlo, solo con verlo uno ya se queda con la explicación de qué chingados vi. Pero bueno, a ver, quiero saber qué casas están embrujadas para ir a visitarlas y para no entrar solo para verlas de fuera porque a mí sí me da miedo. No es necesario irnos tan lejos a esta casa de Amityville que queda en Estados Unidos para tener casos O así. muy lejos. Aquí en Guatemala a lo largo de los años se ha hablado mucho de estas casas embrujadas y hoy les traigo 3 historias nada más de las muchas que hay por ahí, que se sabe, que Muy cuentan, que hay rumores, leyendas. Yo creo que en todos los departamentos hay más de alguna casa embrujada. Que lo han dicho los vecinos o el mismo pueblo dice, ahí no porque ahí espantan. O el lugar que sí creo y que te aseguro que todos dirán que están embrujados es el cementerio. Ah, eso seguro, pero eso es tema o para sí. otro episodio, alguna anécdota de cementerios, que hay bastantes. A ver, bueno, llévanos a un extraño y terrorífico lugar. No tan terrorífico, porque vamos a empezar así light, vamos a empezar suavecito, con una que no es tan perturbadora. Esta es la primera casa y se trata de Villa Aída, nombre que lleva esta propiedad ubicada en la 6ª avenida de la zona 4. Una casa que los que transitan por ahí no pasarán por alto, ya que está ubicada en una esquina y tiene una forma muy llamativa. Sí, y solo es la del verla ya da cosa. Sí, eso Ahí es te asaltan. lo que da más miedo. En realidad no hay relatos así de que se aparezca algo, sino es más por la fachada que tiene. Hombre, es que ahí no hay necesidad de ver que hay fantasmas. Ahí te paras de noche y desaparecen tus cosas. Ahí no hay necesidad que entres a la casa. Sí, a eso vamos, a eso vamos. Te voy a contar. Esta es una mansión abandonada que curiosamente tiene forma de un barco y tiene unas gradas que serían como las banquetas, que tal vez son como de 2 o 3 metros de altura. Los que quieran pueden ir a buscarla en Google, que hay bastantes imágenes de referencia para que vean cómo es. Se llama Villa Aída, zona 4 si quieren ser más específicos. Esta casa o mansión perteneció al coronel Carlos Humberto Aldana Sandoval, que formó parte de la Revolución de Octubre de 1944 y que se casó con una señorita que se llamaba Aída Aragón Ordóñez en el año 1948, y ella era originaria de Asunción Mita, en Jutiapa. Vaya que no eran primos. No sabía que iba a hacer un comentario así, no eran primos. Lo curioso, gracioso, no sé cómo quieran llamarle, es que ella tenía novio y era un amigo de este coronel. Ah, la gran... Pero el amigo murió, no sé de qué forma, si en toda esta revolución que hubo en Guatemala. No te creo. A mí se me hace que aquí mañana muertecito y mañana novia nueva. Sí, eso fue lo que pasó. Al rato ya andaba él con novia nueva y al final se casaron. Fue un acontecimiento allá en Asunción Mita, que dice que los invitados tuvieron que quedar ahí en la calle, en las bancas del parque, porque eran demasiados. Pero es una historia muy interesante, que hay bastante registro, pero es un tema más político que no viene al caso. En resumen, el coronel Aldana estuvo a punto de ser candidato a la presidencia de Guatemala, y como dato curioso,
Los Cremas del Comunicaciones, uno de los dos equipos más grandes de Guatemala, no diré si es el más grande o es el segundo más grande porque nos vamos a meter ahí en polémica. Entonces, bueno, sos vos, yo no estoy diciendo nada. El clavo te lo metes solito. No, por eso te digo que no voy a decir nada, porque los Cremas aseguran que ellos son los más grandes, los Rojos dicen lo mismo, que son los más grandes, entonces ahí que quede, es uno de los dos más grandes de Guatemala. Pues este equipo fue creado por iniciativa de este coronel, como dato ahí extra. ¿En serio? Sí, ahí él dio la iniciativa para crear este equipo y luego los uniformes también fueron de color crema. Por eso los cremas. Ajá, pero no los uniformes del equipo, sino de donde él servía. Ajá. Pues luego tuvo problemas políticos, se volvió paranoico y convirtió esta casa en una fortaleza. Y cuando finalmente pudo volver al país después de exiliarse algunos años en El Salvador, no salía de su casa, entonces la esposa Aida se vio obligada a abrir un salón de belleza en el garage y con eso mantenía a la familia. Y luego su hijo menor la usó para poner una oficina donde imprimían una revista, pero este hijo se fue a los Estados Unidos y el matrimonio se volvió a quedar solo. El 18 de septiembre del 2003 falleció este ex coronel Carlos Aldana y doña Aida se tuvo que mudar con su hija y dejó abandonada la casa que se fue deteriorando rápidamente. Luego esta casa fue expropiada, sus paredes fueron utilizadas por mareros para hacer grafitis y por algún tiempo tuvo guardias quienes decían que escuchaban sonidos extraños como pasos, objetos que se movían, pero a lo mejor pudieron ser otras personas que entraban para pasar ahí la noche o hacer todo tipo de cosas. Eso sí lo creo, Y eso es lo que más miedo daba, tal vez, que hubiera alguien ahí adentro que pudiera hacer algo y algunos se atrevían a adentrarse a la casa. Pero entras y un drogo te aparece ahí de sí, la nada. No hay muchas historias. Creo que lo más terrorífico o perturbador de esto es la forma que tomó la casa abandonada, al ser una casa así llamativa, una mansión en forma de barco que está en lo alto. Eso es como un imán. Pasas ahí, es un imán. O sea, te querés drogar tranquilo, entras a esa casa y bueno, te drogas tranquilo. ¿Querés hacer algo? Entras a esa casa. Es llamativo para todo eso. No lo voy a decir negativo, sino que parte de lo que es la ciudad capital. En la noche se convierte en otra cosa. Sí, y esto es lo que esta casa tiene que contar como dato extra. Soportó sin dificultad el terremoto del 76 y un ataque terrorista que hubo cerca a las torres del Banco Industrial en los 80s, que generó una onda expansiva que quebró los vidrios de la mansión. Pero la verdad no da mucho de qué hablar para temas paranormales esta casa, más que, como te decía, su fachada deteriorada, que con los años sí ya da un poco de miedo por las noches, pero hasta ahí. Pensé que íbamos a ver el coronel bailando desnudo o algo así. Me ibas a decir, aparece el coronel a las 10 de la noche bailando en tanga. Que se aparecía cuando los Cremas ganaban o algo así, pero no. Vimos al coronel atrás. ¿Has visto esas fotografías antiguas donde están un montón de personas y ya cuando los escanean aparecen, va el coronel al fondo? Sí. Los Cremas siempre campeones con su cartelito atrás. No, este no me dio miedo. A ver, este no me dio miedo. No, por eso te digo, íbamos a empezar con un tema así suavecito, porque para el segundo caso sí vamos a subir el nivel demasiado. Y atención, porque solo con el nombre ya se oye potente. Se trata de la casa embrujada de la Avenida Elena. Uf. Ya hasta mira, se me erizó la piel. Ya vas a ver lo que va a pasar. Para esto no hay una fecha específica en que sucedieron estos hechos, pero en el relato se habla mucho de la época de la Segunda Guerra Mundial, así que podemos suponer que fue en los años 40 aproximadamente. Y fue en esta época cuando don Rafael Búcaro vivía con su esposa Ismaela y sus 4 hijos en el barrio La Recolección de la zona 1 de la ciudad capital, en la famosa Avenida Elena. Y este don Rafa, como le decían ya los vecinos, era el zapatero del barrio, el zapatero oficial, ya era conocido por todos por su trabajo. Era el mero. Sí. Quebrabas tu zapato y lo llevabas. Y lo llevabas con él y tenía bastante trabajo, incluso tenía noches que tenía que estar despierto reparando los zapatos de los vecinos. Ahorita creo que ya son pocos los que van con zapateros. ¿Vos vas con un zapatero? Si no tengo dinero para un nuevo par, sí. Aunque sea una Jordan ahí para que le pongan suela nueva. Sí.
llanta de camión. A otros Nomás, 10 mira, años. marca tractor. El asunto aquí es de que una noche don Rafa se quedó despierto sacando un trabajo cuando su hija de 12 años lo llamó para decirle que le habían jalado las sábanas. Y el señor vio que los demás niños estaban dormidos porque todos dormían en la misma habitación, pero pensó que se estaban haciendo los dormidos, que solo estaban fingiendo y que habían sido ellos los que estaban molestando a su hermana. Entonces se llevó a la niña con él, la dejó en sus brazos a que se durmiera y siguió trabajando. Pasaron como 10 o 15 minutos cuando los 3 niños empezaron a gritar al mismo tiempo. Y don Rafa fue corriendo a ver qué pasaba y resulta que decían que a ellos también les habían jalado las chamarras y que además les habían lanzado puñados de tierra. Ah, puñados de tierra, así, bolitas de tierra o así como cuando agarras tierra con la mano y lo tiras. Sí, eso. Debemos suponer que por la época tal vez era de tierra donde ellos vivían. Un cuentazo de lodo había tirado mejor. Les dieron ahí unos puñados de tierra en las sábanas, los estaban molestando. Incluso doña Ismaela, la mamá, que había llegado segundos antes, cuenta que todavía logró ver cómo este puñado de tierra cayó sobre la cama de uno de sus hijos, pero no entendía de dónde había caído o de dónde lo habían lanzado. Fueron a ver al patio, pero era un silencio total, no se veían ni perros ni gatos, no había una explicación lógica de qué estaba pasando. Ya me entró miedo. Y lo dejaron así. Esa fue solo la primera de tantas noches que los iban a atormentar. A la noche siguiente, mientras don Rafael estaba trabajando, le apagaron la luz. Todavía era de estos focos que se encendían con una cadena. Ah, ya sé cuáles son. Ajá. Entonces él se levantó y fue a encender de nuevo la luz y a los pocos minutos la volvieron a apagar y en la oscuridad solo se escuchaba el golpe de la cadenita con la bombilla. Así que llamó rápido a su esposa que se encontraba al fondo de la casa en la cocina, quien le comentó que a ella le habían lanzado tierra, así como la noche anterior a los hijos. Dice que fueron corriendo a ver a los niños porque pensaban que estaban en peligro. Pero los encontraron durmiendo como si nada, y sintieron un alivio, y así terminó la noche. Ya eran 2 noches consecutivas, ya se empezaba a poner fea la cosa. No, yo miro eso y me voy. Yo ni espero la tercera. Sí, yo me voy de la casa. Y doña Ismaela le contó a la mañana siguiente a su vecina lo sucedido, y en cuestión de horas ya todo el barrio lo sabía. La gente llegaba a visitar a la familia para que les contaran lo sucedido. Voló el chisme, normal. ¿Sabes qué me acordó de eso? Lo de esto de Auronplay, donde dice, cállese señora, váyase a la mierda. Pues algo así me imagino que doña Isma ya como la gran, que todos preguntando si es cierto que tiraron tierra. A ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué siguió? Ya me dio curiosidad. Tengo miedo, pero con curiosidad. Esa misma noche todo parecía estar tranquilo cuando de la nada empezaron a caer piedras en la lámina. Algo que los vecinos no dejaron pasar por alto y salieron a ver qué estaba pasando. Pero así en un ratito el ruido desapareció de la nada. Y así los extraños sucesos continuaron las noches siguientes, cada vez con más intensidad, hasta que los 3 hijos menores, 2 niños y la niña, se enfermaron inexplicablemente. Los 2 niños murieron a la mañana siguiente y la niña murió por la noche. ¿De la nada murieron? Sí, los extraños sucesos continuaron, pero llegó una noche en que ya no solo se oían cosas, sino les empezó a afectar a ellos y 3 de los hijos se enfermaron y de la nada al otro día ya habían muerto. Entonces se tuvo que realizar un triple entierro en el cementerio general y fue aquí donde don Rafael y su esposa Ismaela dijeron basta ya no más. Nos vamos de aquí. Se llevaron a su hijo sobreviviente llamado Jorge y se mudaron sin pensarlo al Zapote, donde se dice que tuvieron una vida tranquila después de lo sucedido. Doña Ismaela murió de forma natural en el año 72 y 2 años más tarde murió don Rafael. Lo que fue del hijo sobreviviente ya no se sabe. Y los vecinos del barrio La Recolección contaron esta historia por años sin tener una explicación lógica. Incluso espiritistas e investigadores fueron a ver
que encontraban, pero nunca hubo una respuesta clara de qué habitaba esa casa embrujada de la Avenida Elena. Qué feo, no, está feo, sí. Que de la nada te mires a tus hijos que amanecen muertos. Ah, sí, también me hubiera ido ahí. Yo nunca hubiera regresado. Desde que tiraron las piedras yo me iba. Tal vez lo demás todavía lo soportaba, pero ya No, estás viendo no. televisión y empiezan a tirarte piedras. Te imaginas, esperas, chava, tu novio te tirando de piedrecitas en la noche y vos, ¡es un fantasma! ¡Vámonos de aquí! Y tu novio afuera. Aunque sería de pensarlo, es que si te vas a otra parte hay vecinos molestos que con su música preferís tener un fantasma en tu casa que estarlos Fantasma. escuchando. Entonces, a la final, a ver, me dijiste al principio que todo este tipo de cosas paranormales, así misteriosos, tienen algún tipo de explicación. Ajá. Ahora te pregunto, ¿qué explicación le das a lo sucedido anteriormente con las historias contadas? Bueno, el primer caso pues no es nada. Es una casa que parece tenebrosa, pero hasta ahí no es que esté embrujada. En caso de la segunda, los expertos en todo esto dicen que son 3 opciones las que son las más comunes. La primera, fantasmas, que es lo que entendemos como el espíritu o alma de personas que murieron y que se manifiestan en lugares o a personas y que no se sabe cuáles son sus intenciones. Es un tema bastante complejo, pero muy interesante. La otra opción puede ser una infestación o un término que muchos habrán escuchado tal vez por películas, un poltergeist, que es un fenómeno extraño que no tiene explicación lógica. Por ejemplo, que objetos se muevan solos, sonidos, aromas, golpes, etc. Y todo esto está más relacionado a las emociones y sentimientos. ¿Cómo te podría explicar esto? Estas antiguas tensiones emotivas quedan atrapadas o impregnadas en determinado lugar y se están como haciendo un eco hasta que encuentren una vía para amplificarse y manifestarse. Ahora pasemos todo eso a un ejemplo. Imagínate el caso del episodio 9, el de Clara Luz Lorenzana que mató a sus hijos. Ya, sí, la enfermera. Estamos aquí sincronizados en eso. Ponete a pensar en esa pena o en ese sentimiento que quedó ahí en forma de energía en esa casa. Pues eso está ahí como a una baja frecuencia repitiéndose una y otra vez, pero no se nota. Entonces, años después aparece una persona con las características para ser un repetidor, que comúnmente es alguien que tenga las emociones alteradas, por así decirlo. Por ejemplo, alguien que esté pasando por la pubertad, un adolescente o una mujer que esté en la menopausia, que son etapas que ponen a la persona en cuestión muy sentimental. Y es aquí donde esa pena y angustia que estaba de esta señora Clara Luz se puede llegar a ser presente y empiezan a suceder cosas extrañas, pero que en realidad son causadas por esta nueva persona que está atravesando por esta etapa donde libera demasiadas emociones. Y no se trata de un espíritu como tal, de un fantasma, que era lo primero que te decía. Es como un canal. Sí, exacto, algo así, es como un canal que va liberando toda esta energía. Y entonces empezás a notar que se mueve un vaso, oís pasos, ruidos ahí en tu casa y no tienen una explicación lógica. No explicación alguna. Pero lo está generando esta persona en sí, no es de que haya un fantasma, sino que las mismas emociones, como has visto Stranger Things, por ejemplo, con Eleven, que tiene la habilidad ahí con la mente de hacer ciertas cosas. Pues imagínate esto mismo, esto es un poltergeist, pero que la persona que lo está causando no es consciente. Ya te entendí. Algo así. A ver si puedo mover mi vaso aquí. No puedo. Bueno, y la tercera opción, que sería que alguien libere, invoque o como quieran llamarle, algún ser sobrenatural por medio de algún ritual, pacto, yo qué sé, ese tipo de cosas. Ahí sí que sería algo más intencional. Y ahí sí estamos hablando ya de algo que habita esa casa, algo maligno. Pues ahí es donde sí más creo que es. O a veces no hay necesidad que lo invoques. A veces de por sí como que te rastreas a onda y te impregna ahí. Yo sí lo veo.
Y sí creo que hay Mara que hace eso, de invocar no sé decirte, no sé mucho del tema, pero que invoque podríamos decir, demonios. O, bueno, no demonios, ¿no? Sino que seres malos donde le hacen mal a la persona. He escuchado que sí hay unas personas, esas personas que te desean el mal, pero así de una manera bien fea. Sin necesidad de hacer, ¿qué te puedo decir? Un rito o algo así, ¿ves? Como que ese rencor, ese odio o el que sin querer es que te vaya mal, ¿va? Como decirte ahorita, mira, Kevin, te deseo el mal, así. No, es broma, ¿va? No te deseo el Yo mal. creo que alguien lo Pero está haciendo porque qué casualidad que siempre que vamos a grabar episodio pasa algo. es cierto. O, óndale, mira, datos perturbadores. Y es cierto, o nos falla el internet, o la computadora falla, o el micrófono no funciona. Siempre pasa Pero al algo, día siguiente siempre se pasa arregla. algo, pero Sí, siempre nos ya. cuesta grabar cuando queremos. Es cierto. Más de alguien está diciendo, ojalá se les chingue el podcast y se está cumpliendo, ¿eh? Pero qué persistentes somos nosotros. Aquí vamos. Sí, pues digo, a veces tal vez eso también lo ven las personas de ese sentido. Es como el episodio que tuvimos de las supervisiones, donde las personas pues creen en ciertas cosas sin necesidad de verlas. Por ejemplo, el mal de ojo. Yo así Sí, es hay que es otros lugares complejo. como por ejemplo tantos que practican la brujería, por ejemplo. Imagínate cómo quedará la casa de este brujo cuando muere, cuando vaya a habitarlo alguien más. Puede ser un lugar que concentra demasiada energía. Incluso lo platicamos en nuestro primer episodio de Mashimon. Oh, sí. Ahí se comentó un poquito de esto, de toda la energía que iba a dejar a las personas a ese lugar y agarró mala fama. Exacto. Entonces, tal vez algo así le pasó a estas dos casas. Pues no Tal vez creo, ¿no? absorbieron una energía tan fuerte y se quedó ahí. No, Imagínate. no creo, fíjate que en el caso de la casa de la avenida Elena, de don Rafa, tal vez la esposa o la hija estaban causando esto sin tener idea por la etapa que estaban pasando. Ya era una adolescente, tenía 12, 13 años la hija, tal vez sin saberlo crearon algún poltergeist o algo así y empezaban a sentir ahí cosas extrañas. Pero bueno, vamos a pasar al tercer caso, que este sí está más vinculado con todas estas personas que podrían invocar algo a propósito o sin querer, y se trata de la casa embrujada de la zona 10, la más popular de todas estas y tal vez de Guatemala, por tratarse de la casa donde se grabó la película de Exorcismo documentado del 2012. Sí, me gusta, me emociona. No sé si llegaste a ver esta película en su tiempo. La vi hasta después, pero igual no le puse así como el 100% ahí al coco, a ponerle atención de el surgimiento de todo, no mucho. Pues te quedó mal con eso. Yo solo recuerdo esa época cuando salió en el cine, sí se volvió como tendencia aquí en Guatemala, porque todos hablaban de esa película, que decían que para hacer una producción de aquí de Guatemala estaba bastante bien y empezó a atraer más personas por todo lo que pasaba alrededor de toda esta cinta que ya te voy a contar. Pues esta es una película que cuenta la historia de una joven llamada Ana Nicole Menéndez que fue poseída y que supuestamente esta película está basada en hechos reales. Y este documental, película tipo documental, estuvo envuelta en polémica y dio mucho de qué hablar, porque algunas personas que iban a verla debían salirse de la sala porque no podían terminarla, se sentían mal, les dolía la cabeza, incluso llegaban a vomitar en la sala, y otros casos de gente que cuentan que convulsionaban mientras estaban proyectando esta película. Y luego se supo de miembros del equipo de la producción de la película que afirmaron que mientras hacían las grabaciones para esta cinta sucedían cosas raras en esa casa, como sombras, ruidos extraños, equipo de grabación que fallaba y cosas así. Y esto fue suficiente para que se tomara esta casa ubicada en la tercera avenida, décima calle de la zona 10, como casa embrujada, casa maldita, y que atrajera a cientos de personas quienes dicen sentir una sensación extraña con solo estar cerca de esta casa. Uy, tal vez eso tenemos nosotros, pues nos falla el equipo cada rato. Sin querer tenemos nuestras casas embrujadas. Yo digo que tal vez adquirimos un equipo ahí de segunda que esté embrujado, venía de ese lugar, por eso nos falla el equipo. El micrófono está embrujado. Porque lo compré de segunda.
Se lo compraste a alguien que trabajó en esa película. Sí, trabajó ahí y por eso cada vez que queremos grabar nos falla. No graba o o te escucho y no me escuchas o viceversa esa cosa, pero siempre algo tiene que fallar. Y nos ha pasado y no es chiste, que estamos grabando y de la nada se corta el audio. Cierto. De la nada se corta el audio y tranquilo y me dicen, ya no estamos grabando y volvemos a empezar de nuevo o a veces se va la luz. De la nada se va la luz. Y regresa a los 5 minutos y empezamos de nuevo. Tal vez hay que revisar el equipo ahora. La interfaz está maldita. Puede ser, a lo mejor por ahí viene la respuesta a todo esto. ¿Y vos te atreverías a ir a esta casa de la zona 10 si pudieras entrar? Te estoy diciendo que soy un cacho miedoso con eso y me estás preguntando eso. No, yo no voy. No, tengo mala. Yo sí tengo mala suerte con eso. Soy como un imán a todo eso. No, hombre. No sé si te acordás, pero creo que esto sí le das fe. Pero no sé si te acordás. Hace como un par de años, tal vez unos 4 ya, te comenté que estaba en mi cuarto, estaba viendo tele y tenía un adorno pesadito y se movía y no había viento, estaba todo cerrado. Ah, sí, lo recuerdo. Bueno, más bien, mi cuarto ni tiene ventanas. La puerta estaba cerrada. Incluso me mandaste un video. Exacto, tenía un video y que se no movía. había ni ventana, nada cerca. Ajá. Y se movía y como si alguien lo empujara. No era un movimiento así largo, pero no era brusco, pero sí era como si hubiera un ventilador o algo así. Exacto, y no había nada. De frente. Y sí, lo recuerdo. Sí, después creo que unas noches después te mandé un audio como a las 11 de la noche, como que alguien me rascaba la pared. Y no, de eso no me recuerdo, fíjate. Sí, te mandé a tarde y se escuchaba como que alguien o como un gato, pero un gato grande, aruñaba o rascaba, no te puedo explicar, la pared. Fueron como 2 días así y después ya no pasó nada. Pero sí, tengo un imán a traer un montón de cosas de eso. No sé si es bueno o malo, pero sí, yo casi no me meto, siento algo feo. No, sí, soy bien miedoso para ese tema. Bueno, tal vez miedo hacia temblar y no, solo que sí, no me siento así cómodo cuando me pasa algo así. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque yo te iba a decir que fuéramos a la casa, que llevaras tu equipo y fuéramos a grabar. Yo grabo con un dron desde afuera y vos entras. Yo sí me animaría a entrar. No sé por qué, pero sí lo haría. No. Kevin sabe de un caso de un familiar que tuve que tuvo unos, ¿cómo se puede decir? Un caso paranormal ahí. Y le conté a Kevin varias veces de que sí se puso yuca. Y todo fue porque dijeron a la final, los líderes de la iglesia dijeron que como vivían cerca de un cementerio, pues más de alguien hizo un trabajo feo cerca y le tocó le pegó esa energía. Sí, le pegó esa energía, pero sí, me costó creerlo al principio, pero cuando lo vi, me dejó de terminar. Hasta yuca, esta onda. Sí, es que suena poco creíble. Sí, es que... Con todo lo que contabas. No sé si se puede contar acá o si nos das una idea de lo que pasaba. A ver, les voy a contar rapidito. Ya nos salimos del tema. Un contexto rápido. Un contexto rápido de 1 minuto. Lo vamos a dejar como X persona. Empezó... De su cuarto la comparte con otra persona, con su hermana, y comentaban que en la noche esta X persona empezaba a hablar, pero no hablaba así como hablamos ahorita, sino que como un lenguaje extraño. Yo no lo escuché, pero me contaba su hermana que sí hablaba así raro. Ya eran varias noches seguidas, entonces la vigiló una noche, igual dice que empezó a hablar bien raro y que todo. Y las semanas siguientes empezó a tener una conducta así mera extraña. Ya toda la familia como que se puso raro y le preguntó qué tenía, entonces dijeron que cómo era la edad, pues la pubertad, y se colocaban así, que tenían sus hormonas arriba y abajo y todo eso. Ojo con eso, seguí con la historia. Atención ahí. Pero seguía con esas actitudes. Entonces fue cuando, como una semana después de una plática así entre familia hablando de ese tema, pasó algo bien fuerte, que se cayó un cuadro y eso lo relató así tal como pasó, y incluso vi un video. Voy a ver si se lo consigo y se los voy a poner ahí cuando pase esto. Espero que todavía lo tenga. Y se cayó en un cuadro de la Virgen de Guadalupe, creo que era. Se cayó. Así se quedó.
Dice que después empezaron a pasar cosas extrañas, como que cosas aparecían tirados. Ellos tienen 2 perritos y no tienen ningún gato. Y los perritos son chihuahuas, así que cómo va a ser un chihuahua a las mesas. Entonces no tenía sentido. Y la pequeña dijo que no podía dormir no podía dormir tranquila porque le tenía miedo a su hermana que empezaba a hablar cosas extrañas. Eran las Entonces, que dormían en la misma habitación. sí, ellos dormían. Entonces, pues decidió llevársela con el padre de la iglesia para ver si que le comendaban o hablaban o que ella hablara con él. Decía que no, ella no sentía nada, o sea, ella andaba normal y nunca sentía que hablara de noche o que apareciera algo. Decía que no, que sí sentía que alguien la perseguía, eso sí. Dijo que varias veces en la sala sentía la presencia de alguien que la vigilaba y que la miraba, o que en los sillones a veces miraba sombras. Así quedó. Mi mamá, como ya comenté en un capítulo, que es enfermera, bueno, se mantiene en sala de urgencias, nos ha contado un chingo de cosas que ha visto en el hospital. Entonces, cierta vez me pasó a mí que la acompañé al hospital y sí doy fe que sí asustan ahí. Y desde ese entonces desperté como un instinto, que a veces veo sombras de la nada, así voy caminando y me da curiosidad, veo una sombra, pero yo no le doy importancia. Pues en la casa me pasó lo mismo. Estaba yo en la cocina y no sé cómo, por qué, me dio la sensación de querer voltear. Cuando di la vuelta vi la sombra que traspasaba de la sala a un cuarto. Y me dio tanta curiosidad que fui a ver qué había ahí, dije, tal vez era. Pero resulta que no había nada. Entonces le empecé a creer. Una semana después o 2 semanas, no sé decirles bien, nos contó que era peor, que ya las cosas se desaparecían, que me levantaba de noche y empezaba a hablar, o sea, durmiendo y parada y hablaba. Su hermana ya ni quería dormir ahí porque dijo que se sentía bien feo. Y algo que sí doy fe es que su cuarto se mantenía muy húmedo. Y es que donde estaba ella había una gran ventana y entraba aire, entraba el sol, pero no había agua. O sea, no filtraba agua en ningún lugar, pero sí se mantenía muy húmedo y se olía a humedad, pero una humedad así exagerada. Y las paredes estaban secas. Y se sentía bien incómodo porque incluso decían que era bien incómodo estar ahí. Se sentía una energía bien pesada. Para no alargar más eso, pasaron así unas 3 semanas más a cuando me dijo que ya no soportaba eso. Hablaron con el padre les enviaron a un padre que creo que estaba como que metido en todas esas ondas y le dijo que quería ir a ver dónde vivía. Cuando llegaron a la casa, pues se sorprendió que cerca del cementerio y empezaron a escuchar todo eso de que a veces habían personas que iban a hacer tipo ritos o algo así en los cementerios, que es común, y quizá una energía de esas pues se filtró, y como estaba en esa etapa de crecimiento, pues son almas rápidas de poseer, se puede decir, o de adquirir o molestar, y la utilizaba ella como un puente para estar molestando. Entonces quizá el que invocó era para otra persona, pero se coló en la casa. Entonces el padre hizo una bendición general, compraron cuadros de San Gabriel y Miguel, y el padre pues les hizo unas sesiones. No te puedo decir si son exorcismos o que considero que no son, pero son No como creo, sesiones. porque no puede ser así de fácil. No, fácil, fue Eso, como pero por ahí más o menos algún tipo de oración. una sesión espiritual. Hasta aquí no te puedo decir bien eso porque nos comentó que dijo que no se podía hablar de eso, Ajá. pero sí dice que sí se sorprendió porque cuando el padre le decía eso, ella reaccionaba de una manera bien, como que se defendía, así bien brusca, empezaba a maltratar, empezaba a maldecir y así, hasta que se logró, o sea, le hicieron la limpia y todo, y se logró desaparecer. Oye, esto pasó hace más de un año, o más de 2 años, ya perdí la noción de eso. Pero actualmente, un año y medio por ahí. Actualmente, pues ella ya no le molestó, ya creció, lo rarito es que a veces le pregunto por fregar y le digo, ¿vos y tu chamuco? Y me dice, no, yo ni me acuerdo. Me dice, ¿en serio? Me dice, no me acuerdo.
que sentía que solo dormía y que sí se la pasaba con sueño y todo eso. Pero como yo a veces la molesto, le digo, "Oh, tu chamuco te dejó como que inteligencia", le digo, porque desde eso ella se volvió bien inteligente. Hasta nos sorprendió a nosotros sus calificaciones y todo. Ella era un estudiante promedio, así como que las que deja rojas de vez en cuando, pero las recupera, ¿va? Y después de eso, se elevó. Fue abanderada, ahorita ya entró a estudiar y agarra el estudio como si fuera algo fácil. Sorprendente. Pues está bien que me posea algo así. Me posee algo así. Sí, pero te voy a decir, pero sí doy fe que sí vi y sentí varias cosas ahí. Otra historia rapidita fue un vecino cuando se murió. Yo estaba jugando básquet en un campo de acá mientras el vecino se moría. Y yo me llevaba muy bien con el vecino. Era un amigo de toda la cuadra. Él ya era grande, ya tenía como 90 y pico años. Ah, ya Y era era, un señor. Ah. sí, él era muy conocido porque hacía dulces típicos. Y este señor, pues, tenía con la mara de los chavitos, los que crecimos, cuando él vendía sus dulces, siempre nos regalaba más de algún dulce. O melcocha, que él hacía bastante eso, cosa que ahorita está desapareciendo. Y estábamos jugando, era como las 6 de la tarde, y esto sí, hasta lo juro, que yo lo vi parado cerca donde estaba la canasta, del otro lado donde nosotros estábamos jugando. Estaba algo oscuro, y yo lo vi parado, y vi que me movió la mano como que diciéndome adiós o saludándome. Y me quedé parado viéndolo y dije, ¿qué está haciendo don Modesto por acá? Pero, espera, te voy a interrumpir. ¿Ya sabías que él estaba enfermo o se notaba? No, sabía que estaba enfermo, pero enfermo para morirse, no. Yo lo vi ahí, todavía lo saludé, le dijo, Modesto, buenas tardes. Y regresé, terminamos de jugar como a las 7, 8 y no regresé. Y ya me regresé a mi casa, íbamos con los cuates. Cuando regresé vi bastante mar ahí cerca de la cuadra y lo ignoré. Cuando llegué a la casa me comentaron, fíjate que don Modesto se murió como a las 5:30. Y yo me quedé así como parado. No, le digo, yo lo vi a las 6 ahí y no fui el único, le digo, los otros cuates que vi también lo saludaron, lo vimos. Me decían, no es imposible, él murió a las 5:30. Y nosotros no, entonces le escribí, en ese entonces todavía era un mensajito de textos. Le escribí a un amigo y le dije, ¿vos viste al señor? Me dijo, Simón, yo lo vi, pues dicen que murió a las 5:30. Y no, eso es paja, eso es mentiras, que nosotros lo vimos. Y fuimos 4 personas que sí lo vimos. Y sé que eran las 6 porque donde jugábamos había un reloj grandote que me marca la hora de ese lugar. Y cabal, eran las 6. Todo lo vimos. Entonces no sé si fue su alma, no sé, se fue a despedir de todos, no sabemos. Pero sí, si te contara todo lo que he visto, sí. Tal vez, no sé, tal vez tengo esa... Y es imán, o sea, a ver, puede ser de familia, no sé decirte. Pero sí, por eso no... Lugares así que siento que tienen malas energías, yo sí no me gusta estar ahí. Bueno, y yo tal vez por lo mismo de que no he tenido alguna experiencia así tan grande, me cuesta bastante creer estos temas, prefiero estar ahí buscándole una explicación. Incluso yo tengo algunas historias que lo voy a dejar para otro episodio que voy a comentar que me pasó de niño, pero yo siempre hasta la fecha trato de darle una explicación porque no vi algo, adentro de la casa. Estaba yo solo con mi abuela y vi bien a una persona en la casa, pero hasta la fecha yo sigo tratando de entender qué pasó. No me gusta decir de asegurar que era algo. Incluso es algo que no suelo contar mucho, más que con los que ya lo saben. Pero tal vez en un próximo episodio podemos sacar algún tema de este tipo de experiencias y ya voy a contarlo. Ahorita no, creo que nos salimos sería buena idea, mira. Sí, anécdotas está muy bueno. No, y creo que sí está bastante bien la idea de hacer algún episodio de esto. Ahorita nos salimos un poco del contexto en el que estábamos, pero creo que las historias van a valer la pena. Y ya regresando para ir finalizando este episodio de las casas embrujadas, estábamos hablando de la casa de la zona 10, que se trata ya de un lugar ya deteriorado por los años. La instalación completa ahora es un parqueo
y eso le permite a los curiosos acercarse, aunque no te dejan entrar así por así, pero sí puedes acercarte a la casa y ver tal vez por las ventanas que si logras ver algo. Y los que logran entrar, tal vez con permiso, dicen sentir escalofríos, tener la sensación de incomodidad como si algo o alguien los estuviera viendo y persiguiendo. También se escuchan ruidos y muchas cosas que la lógica no te permite explicar. Y otros recomiendan no llevarse ningún objeto de la casa. Unas personas una persona que contaba su experiencia dice que fue a la casa, entró, y que al volver a su hogar dice que los perros que él tenía le ladraban como si fuera un desconocido. Y así hay muchas anécdotas relacionadas con esta casa en específico. Y lo que se dice, lo que cuentan los rumores, es de que este era un lugar tranquilo y era así abandonado, no había nada, pero que al hacer la grabación de esta película de exorcismo documentado atrajeron alguna energía, algún demonio, algún ser, no sé, y que ahora habita la casa. Pero es algo que se ha dicho con el tiempo hasta el punto en que ahora es como una leyenda, no hay algo que asegure que así sea. Pero sí que se siente extraño estar cerca o adentro de esa casa. Nah, ni loco voy. Y si voy de afuera. Si voy, pero es de día. De noche, No, sí, olvídate. a mí sí me gustaría conocerlo. No sería mal tener un permiso de ir a ver, pero de noche. De noche va. De día. Yo de noche si no entro. Yo de día yo me sentiría incómodo, de noche sería peor. Yo creo que en todos los lugares de Guatemala hay casas así. Sí, En mi pueblito, se habla de calles. Hay un lugar que le dicen casa quemada. Y me dio curiosidad, una vez le pregunté a un familiar por qué le dicen casa quemada y nos comentaron que para tiempo de guerra pues quemaron la casa con personas adentro. Hola. Después construyeron una casa y ahorita es un lugar de negocios, pero igual se le conoce como casa quemada. Pero sí dicen varios ahí que a veces de noche se miran personas caminando, animales extraños ahí. A ver, Eran los yo del nunca... episodio anterior, los sí, Winnie, unos nahuales, un nahual ahí. ¿Cómo eran los nahuales? Exacto. Los nahuales, todos, si no lo han escuchado, van a escucharlo. Es un episodio con buenísimo muy episodio, buenas salió muy anécdotas. bueno. Hay personas que han sirvió más de legalidad. lo que esperábamos. Hay personas que... La abuela de Kevin cuenta una historia que me quedé impactado. El chavo de San José Poaquil cuenta que sí es verdad sobre las personas que se convierten en mono. Yo intenté hacer mis piruetas, no pude, no vomité, entonces no pude sacar mi alma. Y lo que me sorprendió más es de que yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente ante este episodio. Exacto. Pensé que lo iban a tomar como broma, pero me sorprendió bastante de que hay muchos que aseguran, comentan con total seriedad, asegurando que sí, esto es real, que pasa. Había un comentario que decía que su familiar, que su tío, tía, no sé, algo así era, se convertía en animal y que él así, la había... así como si y como si nada, ¿verdad? Así mi tío se convierte en sapo a veces, ¿no? O sea, tal vez yo soy el ignorante, o tal vez nosotros somos ignorantes. El sapo ¿cierto? te lo inventaste, no dijo nada de que se convierte en sapo. No, que no dije que se convirtiera en sapo, era un decir, pues, pero no me acuerdo. No recuerdo si era su tía o su tío, pero sí dijo, sí, mi tío... No, yo te lo decía así en broma que lo hice como si fuera normal. Sí, mi familia se convierte en animales, ustedes no, como es en España, ustedes no lo hacen así. Pero tal vez nosotros éramos los ignorantes que no sabíamos de esto. O tal vez lo habíamos escuchado, pero no le habíamos tomado importancia. Pero muchos, gran parte de los que comentaron decían que sí, que sí era cierto. Y otros hablaban que habían escuchado, o que de otros lugares que también personas se convertían en animales. Y este tema va casi relacionado con esto de estas casas embrujadas. Imagínate que alguien se quiso convertir en mueble. Dijo tu abuelita que se convertían en árboles. Se podían convertir en árboles, ¿por qué no se pueden convertir en muebles? Se convierten en árboles y van a talarlos. Amanecen con las piernas cortadas. No, eso sí sería la peor suerte del mundo. Imagínate, te convertís en árbol para Navidad
Te va a ir a talar para ponerte árbol. Cuando miran a la familia al día siguiente estás como... Estás amarrado así de un lado. La familia arma su arbolito para Navidad y a la mañana siguiente van a encontrar a un hombre desnudo ahí en medio de su sala. No, pero bueno, no, creo que ya con esto es suficiente para el episodio de hoy. Estos fueron 3 casos de casas embrujadas en Guatemala. Y ahora te pregunto, ¿qué te pareció este episodio? Me tocaste temas muy buenos. Tocaste temas muy buenos. Esto de las casas embrujadas, hay bastantes aquí. Esto iba a ir suavecito, iba a ser como sí. El rascacielos del IRTRA, te iba a ir subiendo hasta lo alto para dejarte de caer de golpe, a los fantasmas y demonios. Y creo que sería un buen tema que de esto de hablar futuramente sobre anécdotas de personas que han tenido cosas paranormales. Sí, yo creo que más que un tema va a ser un anecdotario. Sí. Creo que vamos a esperar ahí un poquito de tener más público porque sí, así nos llegan bastantes anécdotas. Más de alguno nos va a contar que lo exorcizaron o algo así, te pusieron de cabeza. Sí, imagínate eso. No, que lo encontraron de forma de animal, que eso no tiene mano. O que en su casa pasa algo, no sé, me llama mucho la atención. Es que hay un chingo de temas de todo esto. Pero bueno, aquí estamos para divertirnos un poquito y para aprender también, para conocer más culturas de nuestro querido país. Exacto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como What the Fornication en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Pueden escuchar nuestro podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier plataforma. Y pues muchas gracias para los que están ahí semana tras semana dándonos apoyo. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Kemma. Y Johnny Pérez. Hasta el próximo episodio.